Seguimos adelante en Telebuen Día. Recibimos con muchísimo gusto esta mañana a Jorge Castrillón. Jorge, buen día, ¿qué tal? Buen día, Daniel. Estarás participando hoy en el Social Media Day, en esta segunda edición, convocado esto por la ORT, por la Universidad ORT, y que genera una muy fuerte expectativa, sobre todo en esa comunidad virtual que se acrecienta a diario. Pero en su blog, por ejemplo, Jorge ha escrito, especialista en comunicación, cultura y desarrollo, emigrante y pluriempleado en cultura, aclara que no toma mate. ¿Cuánto tiempo hace que estás en Uruguay? Bueno, llevo disfrutando de Uruguay 1 año y 4 meses prácticamente. En lo del mate estamos trabajando y lo del multiempleo es una característica nacional que ya he adoptado plenamente. Exactamente, bueno, disfrutando, ese concepto revela esa sensación que tienes hoy. O sea, a 1 año y algo sientes que el país te ha acogido con generosidad, con amabilidad. Sí, no es una sensación solo personal. Dentro del amplio grupo de españoles que a raíz de la crisis estamos viniendo a América Latina y en particular a Uruguay, nos sentimos bien acogidos. Es un país que percibimos como cercano, que percibimos no como extraño ni muchísimo menos, y hay una gran generosidad, ¿no?, hacia nosotros. Estamos muy agradecidos. Bien, en tu blog citas algunas pautas, los tips, como se denominan ahora, para aquel que pretenda emigrar. Pero me decías que una de las curiosidades que tiene tu llegada, o de pronto lo que a la gente le llama la atención, es el hecho de haber venido de España a radicarte a Uruguay. Sí, yo si tuviera que elegir un único defecto de la sociedad uruguaya sería quizá una baja autoestima colectiva que a los que venimos de fuera nos extraña, ¿no? Cuando te dicen, bueno, pero ¿por qué Uruguay? ¿Te venís de Madrid a Uruguay? Te miran como si estuvieras loco. Realmente Montevideo es un lugar agradable para vivir, Uruguay es un país amable, es un país tranquilo. Entonces, en ese sentido, yo sí que reivindico, ¿no?, de alguna manera la pertinencia de emigrar a un país como este, aún viniendo de Europa. Una característica nacional es lo del pluriempleo, que también lo estás sufriendo por estas horas, por esa percepción de que es un país caro. Eso te ha parecido desde el primer momento. Sí, bueno, es un país caro, más que una percepción, yo creo que es una sensación bastante generalizada, ¿no? Pero bueno, son las circunstancias económicas que también te encuentras en otros lugares, por ejemplo, en mi tierra de origen. Claro. Bueno, allí hay 10 recomendaciones, algunas de ellas muy interesantes, casi divertidas. Has transitado por algunas costumbres, como por ejemplo esto del mate en lo que estás trabajando. Lo del asado, sí, me parece que allí no hay discusión. Sí, sí, no, el asado absolutamente. Además ya tardo menos de 3 horas en encender el fuego, así bueno, que todo, está bien, todo está bien, bien. no hay agobios. Bueno, vamos mejorando. Has tenido activa participación en aquel 15M, o sea, referimos al 15 de mayo de 2011, cuando empieza a gestarse un movimiento que fue espontáneo. Sí, fue totalmente espontáneo. El 15M, una de las características grandes que ha tenido, o de las cosas que más ha llamado la atención, es que sorprendió porque no estaba preparado de ninguna forma. Se larvó en un montón de movimientos sociales previos, pero muchas de las personas que participamos en su momento y que seguimos participando de otra manera, éramos gente sin experiencia previa en el ejercicio de la política. Fue como una bocanada de aire fresco en un sistema político bastante estancado. Bueno, quedó luego sintetizado, digamos, en aquel concepto de los indignados. ¿Se sabe exactamente el origen de esa corriente que empezó a nacer? Sí, yo creo que más o menos se podría definir o se podría resumir como una serie de expectativas no realizadas. Una generación, gente de mi edad o más joven, porque yo a fin de cuentas tengo 38 años ya, que habían tenido acceso a estudios superiores, que habían tenido una experiencia laboral, muchos de ellos en una cierta precariedad, que en un momento dado nos dimos cuenta de que la realidad no era como nuestros representantes políticos nos habían contado. Y eso se pone de manifiesto pues una crisis financiera y económica inducida desde arriba y que hemos pagado entre todos, claro. ¿En qué está hoy el movimiento de los indignados? Digamos que el movimiento de los indignados no es un espacio político al uso, ¿de acuerdo? Es más bien una especie de espacio conductor, de sensación colectiva. Ha cristalizado en un montón de iniciativas muy concretas. La más evidente probablemente sea la irrupción de Podemos, partido político que se creó en el mes de enero y que ha sacado 1.260.000 votos en las últimas elecciones europeas, ya que todos los sondeos dan la tercera posición dentro del panorama político en España. Podemos es un ejemplo interesante del que hablaré también hoy en el Social Media Day sobre cómo utilizar las redes sociales para hacer política. Utilizar las redes sociales para hacer política seguramente puede interpretarse como una interpelación al actual sistema, al establishment político. De eso, si te parece, hablamos en apenas un minuto. Pero volviendo brevemente sobre lo del 15M,
estaba inspirado, su fuente de inspiración eran valores bastante compatibles, ¿no? Buscar la buena información, la transparencia. Sin embargo, aconteció en las elecciones europeas que hubo otros grupos que nacieron a la vida política y que proclaman ideas ciertamente muy difíciles de digerir, cuando no de discrepar abiertamente. Entonces, ¿esta sensación de interpelación del sistema no conlleva riesgos? Yo creo que no conlleva riesgos desde el momento, por poner un ejemplo concreto. España es el único país de Europa donde no existe un partido xenófobo de extrema derecha, como sí que hay en Francia o en Italia. Eso es porque el 15M agarró ese espacio. Las propuestas de las que se pueden discrepar, bueno, el hecho es que según los últimos sondeos hay un 76% de la población en España que está de acuerdo con lo que planteaba 15M, que es realmente en el fondo lo que plantean estos partidos políticos. Ojo, yo entiendo que da miedo, porque como tú bien decías antes, es interpelar al establishment. El caso de decir, bueno, si un banco quiebra, habrá que cerrarlo en lugar de darle 115.000 millones de euros de dinero público, yo entiendo que pueda poner nerviosa a cierta gente, pero para la gente normal, la gente que venimos de una clase media, que no tenemos tampoco una especial radicalidad política, son propuestas, a mi entender, asumibles. Bueno, creo que desde el momento en que mencionas o nombras tu charla de hoy en el Social Media Day, estás yendo en esa dirección, ¿no? En poner algunas cuestiones a ser debatidas. El día en que cupimos todos, cuando los parlamentos son nuestros teléfonos. Vamos a avanzar un poco sobre esto. Sí, bueno, la democracia tradicional lo que tiene es que en un parlamento no cabemos todos, evidentemente, y por eso se delega, se representa en determinadas personas que elegimos en las urnas. Pero estamos en un momento en el que la tecnología nos permite practicar y ejercer la política directamente a través de nuestros terminales, del teléfono, de la ceibalita. En ese sentido, nos quedamos sin excusas para no implicarnos directamente. Y esto plantea una revolución digital, pero también social, muy grande, con implicaciones, si uno lo piensa, un poco mareantes. Claro, voy a ir al absurdo de aquella consideración que puede en este momento establecerse. No es sustituir al actual Parlamento y al actual sistema de partidos, por ejemplo. Bueno, yo creo que se puede complementar muy bien. En cuanto a la sustitución, es un tema complejo, ¿no? Había un político británico del siglo XIX, Lord Palmerston, que en un momento dado, cuando hubo que hacer una reforma electoral, se planteaba, bueno, pero si es que si va a votar todo el mundo, entonces la gente que en general es poco educada, ¿qué es lo que va a elegir? Yo creo que existe un poco ese miedo de una cierta élite a abrir el melón de la participación completa. Pero yo ahora mismo no puedo pensar en ningún motivo por el cual no pudiéramos ejercer política desde una representación virtual. ¿Hay un empoderamiento de la gente a través de las redes sociales? Yo creo que sí, en un principio, sobre todo con temas de consumo, ¿no? Siempre que pensamos en redes sociales, ¿quién no ha criticado un restaurante o quién no ha dado una opinión positiva sobre una agencia de viajes a través de Facebook o de Twitter, ¿no? Claro, el dar el salto de allí a la política es un proceso fácil, es un proceso muy pequeño. Hay un empoderamiento bestial de la gente en ese sentido. Y cuando decíamos la interpelación al sistema político, es al político también, aquel que seguramente deberá observar con atención lo que está pasando hoy en las redes, más allá de que muchas veces se pretende relativizar el impacto de la gente que está en las redes sociales porque dicen, bueno, es un grupo minúsculo de la población. Sí, es un grupo minúsculo de la población, pero el hecho es que, según las últimas encuestas, por ejemplo, en Montevideo hay un 68% de la población que tiene una cuenta en redes sociales. Hay un acceso muy grande a los terminales, por ejemplo, vía ceibalita, para ejercerlo. Entonces, sí, evidentemente puede existir esa tendencia a relativizar, pero el hecho es que las redes sociales están aquí para quedarse. Y también es verdad que dentro, sin discutir la legitimidad en ningún momento, pero dentro de un parlamento, dentro de un congreso, perteneciendo de alguna forma a una élite en el buen sentido de la palabra, que gestiona, que está acostumbrada a manejar los asuntos públicos, es fácil perder el contacto con la realidad. Yo creo que esto es lo que estamos viendo en las horas de revueltas o de manifestaciones ciudadanas que hemos visto en Brasil, en Turquía, en España o en Estados Unidos, por poner ejemplos. Correcto. Bueno, y no sé si has tenido el tiempo suficiente en este año y algo de hacer una radiografía, una evaluación de cuáles son las características de quien hoy está en las redes sociales aquí en Uruguay. Bueno, yo siempre lo llamo, ¿cómo decirlo?, el paradigma del 104, ¿no? Que es el ómnibus que agarro cada mañana para ir a trabajar. Hace un año veías a poca gente manejando redes sociales, manejando teléfonos, y de 12 meses a esta parte de una popularización enorme. Ves mucha más gente con el teléfono que, por ejemplo, leyendo. En ese sentido, yo observo que ha sido bastante transversal. Como en todos los países del mundo, la gente joven tiene una mayor facilidad, pero también hay un proceso de alfabetización inversa. Es que a través de las ceibalitas, muchos gurises introducen a sus padres o a sus tíos, la gente mayor de la casa, en este mundo. Ahora, cuando dentro de las propuestas que hace un candidato a la presidencia como Tabaré Vázquez, que incorporó el concepto de las ceibalitas, se habla de una terminal para adultos mayores. ¿Cómo lo observas? Bueno, yo creo que siempre es positivo, de alguna forma, ¿La inclusión? dar esa oportunidad.
e incluir, ¿no? Es verdad que para los que somos emigrantes digitales, los que no hemos nacido cuando existía Internet, como tú y como yo, por ejemplo, siempre cuesta un poco más ponerse al día. Cuanto mayor es la persona, más extraño le resulta este mundo. Pero hay experiencias muy buenas de gente adulta, de gente mayor, que se manejan muy bien en redes. Bien, Jorge, hablamos, porque además estamos involucrados en esto, somos apasionados por estos asuntos, de las bondades de las redes sociales. Tienen su contracara y que derivan en circunstancias dolorosas. Hay acoso, hay, digamos, una práctica bastante frecuente que es aquella de tirar la piedra y esconder la mano, no revelar la identidad para atacar. Sí, por supuesto. Como toda reunión de seres humanos, aunque sea en una agora virtual, tiene su lado B y su cara oscura. Yo creo que funciona muy bien el sentido común y funciona muy bien algo que se denomina inteligencia colectiva. En el momento en el que uno ve lo que se denomina un troll, ¿no? Un hater, una persona que no aporta en redes sociales, que se dedica a molestar, que se dedica a acosar, como bien dices, es percibido así. Hay que tener unas herramientas mínimas para manejarse, pero igual que cuando uno se compra un auto, por ejemplo, tiene que saber cómo se maneja, porque si no puede tener un problema. Correcto. Bueno, decíamos el 15M como una referencia ineludible a la hora de medir el impacto de las redes. Y mencionábamos el anclaje que puede tener eso en la formación cultural. Sí, por supuesto que sí. Las redes no dejan de ser un medio de comunicación de primera instancia y en ese sentido permiten de alguna forma acceder a la cultura de una manera más abierta, más horizontal y más democrática. ¿A qué tipo de cultura? Porque aquí también uno supone que está ese riesgo de segmentar, de decir, bueno, lo que pongamos acá es lo que vale. Sí, bueno, yo tengo experiencias, por ejemplo, de lugares del interior donde están accediendo a formatos formativos a través de YouTube, por ejemplo, que se están dando, pues, por ejemplo, en España, a través de Internet. A mí eso, perdón, me parece un buen ejemplo, ¿no? De hasta qué punto redes sociales, hasta qué punto Internet puede abrir el campo. Claro. Volvemos a ese mismo concepto de la inclusión. Ahora, queda también la percepción muchas veces de que el que no esté en las redes no existe. Decía un exmandatario hace un tiempo acá, lo que no pasa por la televisión no sucede. Y parece que eso podría perfectamente aplicarse a esta nueva herramienta. ¿Es tan así? Sí, es así. De alguna manera es como cuando hace 50 años el que no sabía leer se quedaba fuera del flujo de información tradicional. O hace 30 años el que no tenía un aparato de televisión o un aparato de radio se quedaba también fuera. De alguna forma, las redes sociales y más en general Internet es un conocimiento de primera necesidad en el mundo en el que vivimos y lo va a ser más todavía. Creo que hay una responsabilidad también por parte de las autoridades, por parte de los estados, de alfabetizar a sus ciudadanos. No podemos quedarnos atrás en este campo. Bien, hoy mencionábamos temprano ese concepto de la revolución, una revolución positiva, importante. ¿Hasta qué punto no debe existir también un resguardo para que a través de las redes se manipule también? Bueno, hay que tener en cuenta que la manipulación a través de redes a mí es un concepto que me hace bastante gracia, ¿no? Yo creo que es bastante más sencillo manipular cuando uno solo tiene unas fuentes de información físicas, en este caso 4 cabeceras de periódicos y 5 cadenas de televisión, donde realmente ahí es muy factible hacer una manipulación y además directa. En cambio, cuando uno tiene lo que decíamos antes, un montón de granos de arena que van aportando su visión de los hechos en directo y en el momento, es muchísimo más complicado dirigir el debate público. O sea que también se interpela aquel establishment de los medios tradicionales. La crisis, de hecho, de los medios tradicionales yo creo que tiene mucho que ver con Internet, pero sobre todo es una crisis de credibilidad. En ese sentido, cuando un periódico deja de vender 100.000 ejemplares, no es porque la gente se lo lea gratuitamente en la computadora. Yo creo que también hay un punto que percibe una cierta falta de credibilidad o por lo menos de pluralidad de visiones. Y se debieron montar encima de estas plataformas. Y se debieron montar estas plataformas, pero además yo creo que lo están haciendo tarde y mal también, porque replicar el contenido impreso en la pantalla no es una buena idea. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por estos minutos tan ricos, a pesar de lo breve. Te escucharemos hoy en este Social Media Day, que comienza ahora en un ratito. En un ratito, ¿no? Sí, ahí nos veremos, ¿no? En la mañana nos vamos a ver. Bueno, muy bien. Casi uruguayo, digamos, futbolero. ¿Hincha de qué cuadro? Pues es la segunda cosa que no acabo de trabajar bien. No soy futbolero, me da vergüenza decirlo. Salgo del armario, no me gusta el fútbol. Bueno, no te gusta el fútbol. Bueno, pero sí el básquetbol, sí, eso sirve de atenuante. ¿Sí? Bueno, acá tenés en ese sentido mucha pasión también, por supuesto, ¿no? Aguada, por ejemplo. Bueno, sos de Aguada. Bueno, más o menos algún tono tiene la camisa. Muchas gracias, Jorge. Nos veremos en un rato. Jorge Castrillón, especialista en comunicación, cultura y desarrollo, estuvo con nosotros y participará de este Social Media Day que comenzará en los próximos minutos allí en el Under Movie de Montevideo Shopping. Pausa y seguimos adelante en Telebuena. Aclara que no toma mate. ¿Cuánto tiempo hace que estás en Uruguay?
Bueno, llevo disfrutando de Uruguay 1 año y 4 meses prácticamente. En lo del mate estamos trabajando y lo del multiempleo es una característica nacional que ya he adoptado plenamente. Exactamente, bueno, disfrutando, ese concepto revela esa sensación que tienes hoy. O sea, a 1 año y algo sientes que el país te ha acogido con generosidad, con amabilidad. Sí, no es una sensación solo personal. Dentro del amplio grupo de españoles que a raíz de la crisis están... Seguimos adelante en Telebuen Día, recibimos con muchísimo gusto esta mañana a Jorge Castrillón. Jorge, buen día, ¿qué tal? Buen día, Daniel. Estarás participando hoy en el Social Media Day, en esta segunda edición, convocado esto por la ORT, por la Universidad ORT, y que genera una muy fuerte expectativa, sobre todo en esa comunidad virtual que se acrecienta a diario. Pero en su blog, por ejemplo, Jorge ha escrito, especialista en comunicación, cultura y desarrollo, emigrante y pluriempleado en cultura y empleo, que también lo estás sufriendo por estas horas, por esa percepción de que es un país caro. ¿Eso te ha parecido desde el primer momento? Sí, bueno, es un país caro, más que una percepción, yo creo que es una sensación bastante generalizada, ¿no? Pero bueno, son las circunstancias económicas que también te encuentras en otros lugares, por ejemplo, en mi tierra de origen. Claro. Bueno, allí hay 10 recomendaciones, algunas de ellas muy interesantes, casi divertidas. Has transitado por algunas costumbres, como por ejemplo esto del mate en lo que estás trabajando, lo del asado. Estamos viniendo a América Latina y en particular a Uruguay, nos sentimos bien acogidos. Es un país que percibimos como cercano, que percibimos no como extraño ni muchísimo menos, y hay una gran generosidad, ¿no?, hacia nosotros. Estamos muy agradecidos. Bien, en tu blog citas algunas pautas, los tips, como se denominan ahora, para aquel que pretenda emigrar. Pero me decías que una de las curiosidades que tiene tu llegada, o de pronto lo que a la gente le llama la atención, es el hecho de haber venido de España a radicarte a Uruguay. Sí, yo si tuviera que elegir un único defecto de la sociedad uruguaya sería quizá una baja autoestima colectiva que a los que venimos de fuera nos extraña, ¿no? Cuando te dicen, bueno, pero ¿por qué Uruguay? ¿Te venís de Madrid a Uruguay? Te miran como si estuvieras loco. Realmente Montevideo es un lugar agradable para vivir, Uruguay es un país amable, es un país tranquilo. Entonces, en ese sentido, yo sí que reivindico, ¿no?, de alguna manera la pertinencia de emigrar a un país como este, Bien. aún viniendo de Europa. Una característica nacional es lo del pluralismo.